Muy buenos días, feliz año. Bienvenidos a este curso que es de introducción a los evangelios. Y este es el primer curso de introducción bíblica. Y pueden sacar sus descripciones del curso, vamos a revisar esto. Y luego vamos a hablar de qué es introducción bíblica y luego vamos a empezar con el tema de hoy. Pero primero vamos a orar y pedir que Dios bendiga este curso. Señor, gracias te damos por otro año, por otra oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por este curso sobre los evangelios y te pedimos que tú nos ayudes a entender mejor el evangelio de Jesucristo y estos 4 evangelios que tú nos has dado por Cristo Jesús. Amén. Amén. En un seminario, introducción tiene un significado bastante definido y hay introducción general y hay introducción especial. Introducción general normalmente es introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. En este seminario no tenemos cursos apartes que son introducciones generales, entonces tenemos que llenar ciertos huecos en los diferentes cursos de introducción especial. Y en las introducciones generales cubrimos temas como el canon, la formación del canon, la transmisión del texto, el estado actual del texto, la historia del texto, cómo nos llegó a nosotros. También en la introducción especial no estamos estudiando, y esto a veces es una desilusión para los alumnos, no estamos estudiando los evangelios, digamos, párrafo por párrafo. Más bien estamos estudiando cosas que nos ayudarán a entender los evangelios. Estamos dando una introducción al género, al autor, a la ocasión, también la cuestión de los destinatarios originales, los temas principales, cuestiones de interpretación y también pues algo del texto y cómo nos llegó el texto de tal libro y cuál fue la composición, qué sabemos de la composición del libro y el estado actual de ese libro. Bien, como no hay un curso sobre introducción general, vamos a tener que robar la primera sesión de este curso para hablar de cuestiones de introducción al Nuevo Testamento. Tendremos que hacer lo mismo en el Antiguo Testamento. El año pasado nos enfocamos en temas históricos, temas teológicos. Ahora estamos llegando, pues al final del año pasado empezamos con hebreo y hermenéutica. Y esos 2 cursos son básicos para los cursos del resto de este programa de seminario, porque en cada uno de los cursos de introducción bíblica va a haber un ensayo de exégesis. Entonces ahí van a aplicar lo que aprendieron en hermenéutica, hebreo, si es Antiguo Testamento, y griego que está ofreciéndose actualmente con este curso también. Muy bien, entonces vamos a ver aquí en la descripción del curso. Y dice asistir a las clases, pues es básico, ¿no? Participar en las conversaciones durante las clases, leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase. Yo no estoy para darles toda la información aquí, mucha de la información ustedes van a leer. Entonces es primordial, es muy importante que lean antes de entregar las tareas en las fechas asignadas, y esto requiere obviamente que lean antes de. Y luego hacer un ensayo exegético estoy poniendo 7 a 10 páginas de un breve texto de los evangelios. Y fue el año pasado el experimento con hermenéutica, y hasta la fecha solamente uno me ha entregado su tarea final, porque yo les devolví a todos para que siguieran puliendo. Y está bien, voy a seguir aceptando estos porque fue como un experimento, un primer intento, pero durante este año van a estar puliendo sus capacidades exegéticas. Y todo lo que vimos en hermenéutica pues tiene que aplicar aquí en el ensayo exegético. Si no tomaron hermenéutica, pues tienen doble tarea. Entonces tienen que tomarlo durante este curso, pues por internet, todo está ahí.
Entonces, porque tienen que tener esas enseñanzas primero. Textos principales, los 4 evangelios. Vamos a estar leyendo los 4 evangelios otra vez. Algunos de ustedes los han leído múltiples veces. Perfecto, pues vamos a leerlos otra vez y quizás con otro ojo, con otro enfoque, buscando quizás algo que no hayamos buscado antes. Y luego selecciones de introducción al Nuevo Testamento por Everett Harrison. Yo tengo una copia de este libro. He estado durante meses buscando otras copias del libro. Ya encontramos otra copia, pero está fuera de impresión. Y me informaron que va a costar $55. Entonces, pero ya está pedido. Yo había dicho muchas gracias, no, pero ya hicieron el pedido. Entonces vamos a tener 2 copias, pero desgraciadamente no vamos a poder tener copias para todos. Está en internet, ustedes ya bajaron o ya imprimieron o compraron una copia de una parte, pero imprimir todo el libro del internet va a ser un volumen enorme, pero vamos a estar leyendo la mayor parte de este libro durante este año, durante los diferentes cursos de introducción al Nuevo Testamento. No es una introducción tan actualizada, pero fue escrito a mediados del siglo pasado, entonces está bastante bueno. Bien, habrá como normal 8 sesiones de 8 horas 8 sesiones de 2 horas durante el curso, y pues trataremos de cubrir pues como una conferencia de 50 minutos más o menos, y luego un descanso, y luego otra sesión más o menos igual. Bien, el examen final se basará en todo el material cubierto en el curso, todas las conferencias y todo lo de las lecturas. Y en la segunda página de la descripción del curso, la calificación final, 10% asistencia, los ejercicios es 30%, el ensayo final 30%, el examen final 30%. O sea, además del trabajo va a haber un examen. Sí, va a haber examen además del ensayo final. Y aquí tienen el calendario y la tarea que tienen. Pues ya tienen tarea para hoy, y la tarea para hoy fue darme un reporte breve sobre la lectura que ya realizaron de Harrison, partes 3 y 4. Y luego pues así sigue. Entonces de Harrison, parte 5, vamos a leer el resto de la parte 5, y también vamos a leer los evangelios y hacer un bosquejo de los evangelios, un bosquejo muy general. Y esto no es buscar en internet pues bosquejo de Mateo e imprimírmelo, o sea, es hacer tu propio bosquejo, y es un tipo de ejercicio para que leamos con otros ojos, que leamos el evangelio buscando su estructura magna, cuál es la estructura mayor de cada evangelio. Y luego al final van a ver que no hay tareas. No hay lecturas, no hay tareas, y ahí estoy dándoles oportunidad de trabajar muy duros en sus ensayos. Entonces, a veces al final de los cursos es muy difícil preparando para examen final, preparando para ensayo, y también con tareas. Aquí tienen como 2 semanas o 3 semanas sin ensayo, sin tarea. Sí, sin lectura. Bien. Vamos a tener un problema el 23 de enero, creo que no está confirmada, pero hay reunión de presbiterio, algunos de nosotros tendremos que asistir, entonces tendremos que ver cómo recuperar este día 23, pero pueden ir pensando en cuál otro día sería bueno para recuperar. Perfecto. Bien, ya estamos en el día de hoy, y como dije, vamos a robar un tiempo de los evangelios para hablar de introducción general. Ya mencioné que tiene que ver con formación, transmisión de la Biblia o uno de los testamentos. Y los 2 temas que vamos a ver el día de hoy son los temas que ya leyeron en Harrison: la cuestión del canon y la cuestión de la crítica textual.
Y él trata primero crítica textual y luego el canon. Yo voy a hacerlo al inverso. La primera hora vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Segunda hora vamos a hablar de la crítica textual. Bien, ¿cuál es el testimonio del Nuevo Testamento acerca de su propio estatus? Es decir, cómo se considera a sí mismo tomándose como un libro. ¿Qué dice acerca de sí mismo? Y en un sentido no dice mucho acerca de sí mismo. Sin embargo, hay algunas pistas que nos dan la idea de que había una conciencia de una autoridad divina en lo que estaba siendo entregado, aún en el momento de entregarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, Pablo, él exhortó que sus cartas se leyeran en las asambleas públicas. Una práctica paralela a la lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga. ¿Qué se lee en público, en la asamblea, en la sinagoga? Palabra de Dios, escritura. Y aunque Pablo no dijo, pues mi carta es escritura, él pues elevó el estatus de lo que estaba entregando, diciendo, léanlo en público. También en Colosenses 4:16, él ordenó que su carta a los colosenses se leyera en la Odisea y que la carta a la Odisea se leyera también en Colose. Y así da la idea de que sus cartas tenían una autoridad no solamente individual, en una iglesia individual, sino también en una región por lo menos, o posiblemente universal. Pedro se refirió a las cartas de Pablo como escrituras. No tengo la referencia, pero está en segunda de Pedro, capítulo 1. 3, 15. Ah, sí, cierto, 3, sí, muchas gracias. Sí, perdón, no tengo aquí la referencia. Entonces, segunda de Pedro 3, 15. De 4 y 5 creo, y luego 15 y 16. Pues vamos a buscar para no quedar con la duda. Segunda de Pedro. Ya, que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Dónde está? Esto es en 3:16, 3:15 y 16. Y luego en 1 de Timoteo 5:18 cita a Deuteronomio y a Lucas como escritura. Entonces ahí pone lado a lado un texto del Antiguo y un texto de un evangelio como escritura. No es evidencia muy amplia, pero aquí podemos detectar una conciencia de autoridad aún en las primeras décadas de la entrega, durante la entrega de estos escritos. La era post-apostólica. Entre los ejemplos citados por Harrison, él cita muchos ejemplos, yo agarré algunas citas destacadas. Clemente de Roma, cerca 95 después de Cristo, mostró familiaridad con 1 de Corintios, Hebreos y las enseñanzas de Cristo. No menciono los evangelios por nombre, pero él tenía conocimiento del contenido de los evangelios. Entonces aquí estamos hablando del final del primer siglo y ya se pudo citar textos de lo que llamamos el Nuevo Testamento. La epístola de Bernabé, cerca de 125, introdujo una frase de Mateo 22:14 con «¿Cómo está escrito?». No lo llama escritura, pero esta fórmula era la fórmula común para citar escritura. Policarpo, cerca de 115, citó el Salmo 4:4 y Efesios 4:26 como escrituras. Papias mencionó a Mateo y Marcos por nombre, y aquí estamos hablando de 130, 140. El Evangelio de la Verdad empleó básicamente los libros del Nuevo Testamento actual.
y aquí estamos hablando de 140. Y tenemos que recordar una cosa, a lo mejor dices, pues esto es 100 años después de Cristo, ¿por qué tardó tanto? Pero no tenían internet, no tenían fotocopiadora, no tenían imprenta, o sea... Tenía que copiar. Sí, exacto, o sea, todo tenía que copiar a mano y todo tenía que transportar físicamente. Entonces, 100 años para que el Imperio Romano se llenara con esos libros realmente es bastante rápido. Para nosotros a lo mejor no tanto, pero para ellos sí. Bien. Justino Mártir, más o menos 150, se refirió a los evangelios como las memorias de los apóstoles que eran leídos en el culto con los profetas del Antiguo Testamento. Pues aquí vemos que están utilizando los libros en una forma como escritura y los citó como escrito está. El Diatesarón fue una armonía de los 4 evangelios, 170. Entonces aquí intentaba, y existe hasta la idea, hasta el día, la idea de tratar de poner en orden cronológico todo lo que está contenido en los evangelios. Fue el primer intento de hacer eso. Pero es importante, había otros evangelios circulando. Muchos de ellos después de esta fecha, pero aquí vemos que solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contenidos así, en este Diatesarón. Bien, el canon de Muratori, cerca de 170, dio una lista de libros que corresponde sustancialmente a nuestro Nuevo Testamento, no 100%, pero casi. Ireneo hizo referencia a casi todos los libros del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría fue profesor 180-202, hizo bien claro la diferencia entre los 4 evangelios y los espurios. Entonces aquí hay una diferencia muy marcada entre los, no usa la palabra canónicos, pero es la idea, que estos son los autoritarios. Tertuliano 160-220 defendió los 4 evangelios e hizo mención de algunas cartas de Pablo. Orígenes de Alejandría, que siguió a Clemente, mencionó casi todos los libros del Nuevo Testamento, observando que había reservas sobre 2 de Pedro y 2 y 3 de Juan. Pero estamos hablando de muy pocos libros en disputa. La Peshitta, o más bien creo que en español es la Pesita, en siríaco, el V siglo, sostenía todos los libros, o contenía todos los libros, salvo 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. La Vulgata de Jerónimo, cerca de 400, basada en una versión latina más antigua, contenía todos los libros del Nuevo Testamento. Eusebio mencionó a Santiago, Judas, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan como libros disputados. Luego Cirilio, y aquí estamos en los 300, aceptó todos menos Apocalipsis. Atanasio fue el primero en citar los 27, así tal cual como los tenemos, 367. El tercer concilio de Cartago, 397, reconoció los 27. Primera vez que un concilio, ahora este concilio nunca fue reconocido como concilio ecuménico, pero concilio regional reconoció los 27. Y luego el concilio que luego fue nombrado ecuménico de Calcedonia 451 reconoció los 27. Y hasta la fecha los 27 son aceptados por todas las ramas de la iglesia cristiana. Diferente al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay diferencia alguna entre los ortodoxos, entre los reformados, los luteranos, los católicos romanos, etc. No hay diferencia alguna. Bien, ahora, ¿qué criterios se aplicaban para ver cuáles eran los libros canónicos y cuáles no eran? Y normalmente se hablan de 3 diferentes criterios. Primero, la apostolicidad era de gran importancia. Fue escrito por un apóstol. Pero este criterio no es suficiente, obviamente, porque no puede explicar la inclusión de Marcos, de Lucas, de Judas y de Hebreos.
Al mismo tiempo había intentos de relacionar a Marcos con Pedro, para decir que Marcos recordaba o relataba las memorias de Pedro y Lucas relataba las memorias de Pablo. Entonces, para hacer de estos libros también apostólicos. Y también muchos, y hasta la fecha hay quienes piensan que Hebreos fue escrito por Pablo. Entonces, algunos, esto ayudó a la aceptación de Hebreos. Entonces, aquí podemos ver, aunque hayan estado equivocados en cuanto a la autoría de Hebreos, podemos ver que su criterio, el criterio de la apostolicidad era importante. Estaban tratando de forzar quizás que algunos libros cupieran dentro de la apostolicidad. Y luego la aceptación por la iglesia primitiva y su uso continuo también pesaba. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo está en uso este libro? Y siempre, o sea, ¿este uso ha sido continuo o solamente esporádico? Pues este otro criterio. El último criterio es un criterio de coherencia doctrinal interna. O sea, la enseñanza de este libro está de acuerdo con la enseñanza de los otros libros y esta es evidencia interna. Ahora, no debemos pensar que estos criterios se hayan aplicado en una forma mecánica, como palomita, palomito, palomita, ¿no? 2 de 3, pues no, 3 de 3, 1 de 3, o sea, no fue nada mecánico, más bien esto es como ver desde nuestra perspectiva y preguntarles, ¿qué pensaban? ¿Qué era importante para ustedes? Y en los escritos de los padres post-apostólicos podemos ver que estos criterios eran importantes en su razonamiento. Y los libros en disputa. Hebreos era dudada como carta por la incertidumbre acerca del autor. Su asociación con Pablo ayudó. Santiago también estaba en duda porque no sabemos exactamente, pero probablemente por la dificultad de identificar al autor. Se llama Jacobo. Pues ¿cuántos Jacobos había? ¿Era Jacobo apóstol? ¿Era Jacobo el hermano de Cristo? ¿Quién era? Entonces, hasta la fecha, esa es una pregunta que los eruditos debaten. Y también falta contenido explícitamente cristiano. Hay algo, pero mucho podría estar en casa en el Antiguo Testamento y no es tan explícitamente cristiano mucho del contenido. Segunda de Pedro varía de primera de Pedro mucho en vocabulario y estilo y no circulaba tan ampliamente en la iglesia. Era conocida en ciertas regiones, pero no en otras regiones. Entonces, si aceptación universal o casi universal es un criterio, pues Pedro está rayando con no cumplir con ese criterio. Segunda de Pedro. Segunda y tercera de Juan parecían demasiado breves y muy personales y de poca importancia. ¿Qué aportan estos libros al canon? Era la pregunta. Pero pues a fin de cuentas asociados con Juan, el apóstol Juan, pues se aceptaron. Judas se distanció de los apóstoles aún en sus escritos, o sea, en Judas él habla de los apóstoles, entonces él mismo se distanciaba de los apóstoles. Entonces, ¿quién era Judas? Era apóstol porque habla de los apóstoles, entonces era un problema. Apocalipsis era aceptado generalmente, pero algunos postulaban que el autor no fue el apóstol Juan, era otro Juan. Era una idea, pero no había gran disputa sobre Apocalipsis. En general se aceptaba. Bien, esta es la historia de la canonicidad, pero debemos hablar también de la teología de la canonicidad. Y hay diferentes teologías de canonicidad. La Iglesia Católica Romana tiene su teología. Enfatiza que la Iglesia creó el canon por medio de los concilios. Y así el canon es como posesión de la Iglesia lo creó, es dueño de. Lutero tenía su propio estándar y él hablaba de la exhibición clara de Cristo.
y por lo tanto no los cortó, pero él colocó Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis al final. Él tenía otro orden de los libros porque él no vio en estos libros a Cristo exhibido tan claramente. Y su duda mayor fue famosamente sobre Santiago. Exacto. Bien. Calvino contribuyó el énfasis en el testimonio interno del Espíritu Santo que valida los libros canónicos, así introduciendo un elemento subjetivo. Es decir, en mi experiencia, ¿cómo sé que es palabra de Dios? Y él contestó diciendo, el Espíritu Santo te lo confirma. Entonces esto es algo interno, algo subjetivo, algo muy personal, pero vamos a ver que era algo necesario, aunque mal aplicado, quizás peligroso. Westcott, vamos a conocer a Westcott después. Estos son nombres, a lo mejor no tienen mucho significado, pero estos han sido eruditos. Westcott, vamos a conocerlo en la segunda hora en relación al testamento en griego, Nuevo Testamento en griego. Él enfatizó la providencia de Dios al confirmar el canon por medio de su uso por la iglesia. Entonces, él está reduciendo los criterios más bien a un criterio. Es decir, que ¿cómo llegó a existir el canon o cómo llegó a reconocerlo? Por su uso en la iglesia. Este es el libro, o estos son los libros que la iglesia siempre utilizaba. Entonces, y él enfatizó la providencia de Dios al guardar y confirmar el canon. Harnack reconoció, pero exageró la presión de Marción en la formación del canon. Marción publicó un canon que no mencioné, creo que fue ahí por el año 150, y Marción era luego nombrado hereje, condenado, y era un dualista, un gnóstico, y él tomó sus tijeras a los libros del Nuevo Testamento, y él cortó todo lo referente al Antiguo Testamento, porque para Marción era otro Dios, o sea, Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento, y una división radical entre los testamentos, y entonces él cortaba todo lo que se refería al Antiguo Testamento, que es cortar bastante, ¿no? Y la iglesia tuvo que reaccionar y decir, pues, tú estás haciendo tu canon, realmente nuestro canon es este. Es cierto, las herejías y las persecuciones ayudaron a instar a la iglesia a identificar sus libros en una forma más oficial. Sin embargo, antes de Marción ya estaban en circulación, ya estaban siendo citados, ya estaban siendo leídos públicamente los libros que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, Harnack reconoce algo importante en la formación, sin embargo exageró, no fue la única presión, había también otros factores. San enfatizó el uso litúrgico en la formación del canon, y esto ya reconocemos, ¿no? ¿Cómo se utilizaba? Se leía en público. ¿Qué se lee en público? Escritura. Entonces ese es un énfasis muy importante. Hullman enfatizó que la iglesia instintivamente reconoció la autoridad de la enseñanza apostólica. Pues aquí él dice que pues no fue tanto un proceso científico, fue pues escuchar la voz del maestro, escuchar la voz del pastor, escuchar el mensaje del evangelio y recibirlo. Bien, vamos a analizar un poco estas teologías de canonicidad. Primero, la teología romana, católica romana. La postura de la iglesia romana reconoce correctamente que la iglesia jugó un papel importante en reconocer los libros autoritarios. Sin embargo, su elevación de la iglesia al papel del creador del canon está equivocada, histórica y teológicamente. Es decir, que su descripción de lo que pasó no es lo que pasó, y su teología, su explicación teológica de lo que pasó, tampoco.
¿Por qué? Ignora el consenso sustancial que existía antes de las declaraciones de los concilios. Si ellos van a decir que la Iglesia creó el canon en 451 en el concilio de Calcedonia, está ignorando 400 años, o por lo menos 350 años de historia de aceptación, de uso, de reconocimiento, de citar estos libros. Entonces es como si fuera de repente 451 hayan hecho algo drástico, algo nuevo, pero no era nuevo, era más bien ratificar, sellar lo que la Iglesia ya había hecho durante siglos. Y el simple hecho de discutir, y esto es muy importante, quiero subrayar, el simple hecho de discutir cuáles libros deben incluirse ya presupone la idea de un canon, ¿no es cierto? Sí. Si yo digo, ¿cuáles libros deben incluirse? Tú debes preguntarme, ¿incluirse en qué? ¿No? Y ya, obviamente, la pregunta tiene una presuposición muy importante. Incluirse en escritura, incluirse en la regla de la fe, incluirse en los libros autoritarios. Entonces la pregunta se hacía desde hacía muchos años antes de los concilios. Entonces históricamente está equivocada esa postura y también teológicamente. La inspiración, y esto es más o menos la misma idea, la inspiración ya implica la idea de canon. Si algunos libros son inspirados por Dios, es necesario preguntar ¿qué? ¿Cuáles? Si yo digo, hay libros inspirados por Dios por medio de los apóstoles y otras personas, tú debes preguntarme inmediatamente ¿cuáles son? Y esta pregunta, ¿cuáles son? Es la pregunta del canon, pero esta pregunta no es como una pregunta aparte de inspiración, es incluida en la idea de inspiración. El papel de la Iglesia en los concilios fue reconocer oficialmente lo que la Iglesia había estado usando desde hacía mucho tiempo. Y en este sentido, la Iglesia creó el canon en una forma oficial. Pero es más correcto decir que el canon creó la Iglesia. El canon tuvo que crear la Iglesia antes de que la Iglesia creara el canon. Entonces hay algo simbiótico aquí, pero primero fue el canon. Primero fueron estos libros que crearon la Iglesia y luego la Iglesia dijo, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos formó? ¿Cuáles libros jugaron un papel decisivo, creacional en nuestra existencia? Y dijeron, pues estos 27, este es nuestro libro del Nuevo Testamento. Bien, la teología de Lutero, de la canonicidad. El estándar de Cristo fue, y necesito ayuda de Mariana, ¿cómo se pronuncia? Vas Christum Trevet, o ¿cómo es? Aquí está. Aquí en la pantalla. Entonces no puede. Vas Christum Trevet. Que es lo que enfatiza a Cristo. Más o menos así. Entonces, podemos apreciar las razones históricas por las cuales él aplicó este estándar. Porque él estaba combatiendo la teología de la iglesia medieval que se había caído en un legalismo tremendo. Y Cristo ya se había perdido en mucha de la teología, o por lo menos en la práctica de la iglesia medieval. Y él pues redescubrió el evangelio de la justificación por gracia por medio de la fe. Y pues Cristo y predicar a Cristo, solo a Cristo. Sin embargo, lo que hizo fue crear un canon dentro del canon. O medir el canon histórico por medio de un canon personal. O sea, él decidió que este es el estándar
Y él aplicó este estándar al canon que ya existe. ¿Y qué es un canon? A lo mejor debería haber mencionado, el canon es la regla. Y él estaba, es la regla que utilizamos para medir, y él estaba midiendo el canon con otra regla de su propia elección. Ahora, su elección no fue tan mal. O sea, en Gálatas Pablo dice, si alguien predica otro mensaje, aunque sea yo, aunque sea ángel, o sea, no importa tanto la apostolicidad ni la angelicidad, o sea, lo que importa es el mensaje. Y creo que se apoyaba Lutero así en este versículo diciendo, esto es lo que importa. Sin embargo, había algo de elección personal también. Y su aplicación era algo un poco idiosincrático, su aplicación de ese estándar. Es un procedimiento peligroso. A lo mejor en el caso de Lutero, habríamos perdido algunos libros de importancia, pero habríamos conservado el Evangelio. Pero otros tienen sus otros estándares. Y hay una tendencia de ver a Cristo y ver el Evangelio desde nuestra perspectiva, no sé, feminista, comunista, capitalista, socialista, revolucionario, y luego aplicar ese estándar, a los libros del Nuevo Testamento. Y cada rato sale un erudito o una persona que da conferencias sobre lo que Cristo realmente quería decir. Y lo que está haciendo es tomando su propio canon, según su propia ideología, y luego como cortando lo que no le gusta y que no quepa dentro de su canon, igual que Marción. O sea, entonces es un procedimiento bastante peligroso. Pues hay que tener mucho cuidado con medir la medida, con nuestra propia regla más personal. El canon es la medida, el canon es la regla. Sí, adelante. Bueno, ahí es donde se dividen las dos Biblias, la cristiana, católica, romana y la nuestra. No, buena pregunta. Nuevo Testamento idéntico. No hay diferencia entre las versiones publicadas por la Iglesia Católica Romana y las publicadas por cualquier otra empresa, imprenta protestante, ortodoxa. El Nuevo Testamento idéntico. Vamos a ver la diferencia cuando lleguemos a introducción general del Antiguo Testamento, porque ahí está la diferencia. No, yo me refiero a los libros que no están. No, o sea, otra vez, o sea, los libros en el Nuevo Testamento, 27, en cualquier Biblia, los que no tenemos y que la Iglesia Católica son del Antiguo Testamento, no son del Nuevo. Muy bien, buena aclaración. Bien, ¿qué de Calvino? Su teología. Calvino aceptó el canon histórico por razones objetivas. ¿Razones objetivas qué? Pues la Iglesia nos lo entregó. O sea, la Iglesia evaluó, la Iglesia tuvo sus criterios, la Iglesia lo aceptó y lo recibimos. No estamos en una postura de volver y decir, ya vamos a repetir el experimento de los primeros siglos. No, o sea, no vivimos en los primeros siglos, recibimos de ellos. Entonces, pues, lo recibió. Sin embargo, agregó la experiencia personal a reconocer que los libros divinos, la experiencia de reconocer los libros divinos por medio del testimonio del Espíritu Santo. Y esta subjetividad puede ser peligroso, pero es necesaria para explicar no solo cómo la Iglesia reconoció los libros, sino también cómo yo, o como tú, o como cualquier persona reconoce los libros. Entonces aquí es importante, pero ¿pueden ver el peligro? Porque yo puedo decir, el Espíritu Santo me dijo que Mateo sí, Marcos no. Entonces la subjetividad puede ser peligrosa aquí, porque mi apreciación, siempre mezclada con mis propias ideas y mis pecados, etcétera, etcétera, puede equivocarse. El Espíritu Santo puede estar revelándome algo y yo torpe no entiendo, no capto. Entonces puede ser peligroso, pero es necesario. Sí, Samuel. De hecho, los mormones apelan a ese mismo principio, ¿no? En el libro en el otro Evangelio de Jesucristo,
dicen que le pidas, hay una parte donde dice que le pidas, pide la confirmación del Espíritu Santo para que Él te diga que realmente ese libro es de Dios. La verdad yo desconozco cuál es su criterio, o sea, tienen 5 libros, la Biblia es uno de los libros, el libro de Mormón es otro, y tienen 3 otros que no me acuerdo cuáles, pero no sé, es interesante ese punto, una aplicación peligrosa de ese concepto, ¿no? Pero pueden ver que es un concepto necesario en un sentido, porque ¿cómo sé yo, cómo percibo la divinidad de la inspiración de estos libros? Karl Barth aceptó el canon, pero exageró el aspecto subjetivo en su teología. Karl Barth era un teólogo reformado y él fue el padre de lo que llegó a ser neo-ortodoxia. Y en mucho de lo que escribía, pues muy bueno, muy reformado, pero luego él exageró la subjetividad. Su idea de la inspiración era que este libro en sí, como libro, no es palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios para mí cuando estoy leyendo. Yo tengo un encuentro con Dios y aquí se convierte en palabra de Dios para mí. Esta es una simplificación de su idea, pero pueden ver una exageración de la idea, la parte subjetiva. No es tanto que sea palabra de Dios, pero se hace, me es palabra de Dios en mi encuentro con Cristo en las páginas de este libro. Bien, aquí, estas son letras muy chiquitas, pero pueden buscar en la Confesión de Fe de Westminster, primer capítulo, el párrafo 5, y voy a leerlo, y pueden ver aquí la idea de Calvino, y pueden ver aquí la aceptación de estos libros por razones objetivas, pero luego pueden escuchar el testimonio del Espíritu Santo. Dice aquí, el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, y a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo él, que es el dar toda gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre, y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Y aquí está apelando a criterios objetivos, cosas que cualquiera podría ver en la Biblia. Pero luego dice, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su verdad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces pueden ver aquí los dos elementos que tenemos que guardar en un equilibrio sano. Pues el testimonio objetivo y el testimonio personal por medio del Espíritu Santo. ¿Qué de la apócrifa? Memo, mencionaste libros excluidos. Y hay libros que nosotros no tenemos del Antiguo que la Iglesia Católica sí. Hay muchos libros del Nuevo que nadie tiene. Es decir, ninguna iglesia histórica tiene. Entonces, en ese sentido, sí hay libros excluidos, pero son excluidos por todos los cristianos. Y nosotros los llamamos los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y hay varios. Yo tengo un libro de libros apócrifos. El título del libro es Los libros perdidos de la Biblia. Entonces, un poco contradictorio, porque luego abres y ahí están los libros, entonces ya no están perdidos, ¿no? Entonces, pero ya no están perdidos, pero no son de la Biblia. Entonces, bien. Los evangelios apócrifos demuestran un tinte gnóstico en su afán por suplir información sobre la niñez de Jesús. Tenemos mucho silencio. Nace, un incidente a los 12 años y luego bautismo a los 30 años. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pues ellos querían ayudar supliendo la información que faltaba
y muchas veces tenían a Cristo no muy terrenal. El gnosticismo es dualista, materia mala, espíritu bueno. Entonces querían separar a Jesús de lo cotidiano, de lo humano, de lo normal de un niño, de un adolescente. Entonces, ¿qué hacía? Hacía milagros cuando jugaba con los otros niños, y así era un niño mágico, un niño de otro planeta, un niño que no se ensuciaba con las cosas terrenales. Entonces este es el tinte gnóstico. Los hechos apócrifos también querían enfatizar los milagros de los apóstoles. Y hay milagros en los hechos de los apóstoles, pero podemos ver que son bastante reservados. O sea, no van haciendo milagros por hacer milagros. Hacen milagros a veces, y a veces un poco renuentes, para testificar del poder de la palabra de Dios. Y aquí en los hechos apócrifos, no están haciendo milagros por todos lados, porque son como medio magos, más que apóstoles. Tiene su tinte gnóstico y también ascético. O sea, pues la negación de los placeres del cuerpo, la negación de la prohibición del matrimonio y cosas así. De hecho, en los hechos apócrifos siempre se enfatiza que, por ejemplo, las mujeres dejaban a sus maridos, ¿no? O se enfatiza que los creyentes ya no querían estar con sus esposos, esposas. Eso está bien triste, ¿no? Sí, claro, o sea, y sí, muy triste para el esposo, bastante triste, ¿no? Sí, y ahí es la cosa ascético, ¿no? O sea, y sí, hay cuentos, o sea, se convierten las mujeres y ya no se acuestan con sus esposos, como si fuera otro nivel, o sea, más arriba. Pues no ensuciarse con las cosas terrenales, carnales. Entonces, ahí entró en la iglesia esas ideas ascéticas. Sí, Lalo. Aunque también el hecho de que sus propios hermanos no creyeran en él puede eliminar la probabilidad de los milagros mencionados en los libros apócrifos, porque si hubiera hecho milagros de niño, sus primeros hermanos hubieran con la silla un pajarito y salió volando, y o sea, ellos hubieran sido los primeros en decir, es diferente, ¿no? Exacto. Ellos, ni ellos mismos creían, entonces su humanidad, bueno, por lo menos a mí eso me da una idea clara de que puede eliminar todos esos milagros inventados. Sus hermanos hubieran sido los primeritos en decir, hay algo raro aquí. Sí, es muy buena observación que Lalo hace, de que pues los hermanos luchaban con creer en él y no creían al principio, y si hubieran visto muchos milagros en su niñez habrían sabido que era un prodigio, ¿no? O sea, algo sí, el Cristo, ¿no? Claro, cuando entra a la sinagoga y abre las escrituras en Belén, donde la gente veía, bueno, ¿quién no es José, el hijo de Jesús, el hijo del carpintero, el que me hizo la mesa, el que me hizo? Sí, exacto. Lo veían como la persona que veía ahí comúnmente entre el barrio. Sí, buena observación que cuando predicó en su tierra, lo dijeron, pues ¿quién es él? O sea, habla muy bonito, pero ¿por quién se cree, no? ¿No? Dice, hijo de carpintero, pues ¿quién se cree? Sí, muy buena observación. O sea, entonces es muy poco probable que haya habido esos milagros. Sí. Y aún cuando habla de 12 años, no hay milagro ahí. O sea, hay astucia, hay entendimiento, hay madurez, pero no hay milagro. O sea, no es cosa mágico ahí. Perdón, David, tengo una confusión en relación a la pregunta de hace un ratito. ¿Estos libros apócrifos están o no están en la católica? No están. Esos libros no están. Porque ayer que leía, y yo a veces que he discutido con alguien católico, pues digo, pues ellos tienen, a lo mejor incorrecta, pero tienen una base, que es los libros apócrifos, pero si no los tienen... No tienen. Porque habla incluso, perdón, de lo que decía Jessy, también de la virginidad perpetua de María, habla de que se hacía creyente y entonces ya dejaba al esposo, de la negación del matrimonio, de los milagros de la niñez de Jesús. Que yo digo, pues ahí está, es decir, yo les pregunto a veces, ¿dónde está? Y si estaban añadidos a su Biblia, o a su, digamos, impresión de la Biblia Católica Romana, digo, pues ahí está su confusión, pero si no están... No están. Y aquí es algo contradictorio.
estos libros fueron rechazados por la iglesia, y podemos decir católica antigua, o sea, no hablando todavía de la católica romana, la iglesia antigua que llamamos católica, universal. Estos libros fueron rechazados, sin embargo, tuvieron una influencia. Y tenemos un pueblo aquí al lado que se llama Santa Ana de Petitlán. Y si tú preguntas quién era Santa Ana, la mamá de María. ¿De dónde viene? Del protoevangelio de Santiago, uno de estos libros evangelios apócrifos. Entonces, a pesar de haber sido rechazados, sí influyeron. Sí tomaban parte, ¿no? Sí. Tomaron parte, y hay confusión hasta la fecha. Los nombres de los que estaban con Cristo, esos no vienen en el Antiguo Testamento, y ellos saben cuáles son los nombres. Y los reyes magos también les ponen nombres. También. Todo esto son de los libros apócrifos. Entonces, en la iglesia medieval y hasta la fecha, en la iglesia católica romana, hay rasgos importantes de estos libros que ni siquiera ellos aceptaron. Nadie los aceptó. Entonces, es algo contradictorio, ¿no? Como dices, en el Antiguo Testamento, si hablan de oración por los muertos, pues tienen un versículo en Macabeos que puede medio apoyar esa idea. Ok, pues tienen una base equivocada de un libro que los judíos no aceptaron, nosotros tampoco, pero tienen algo que ellos reconocen como escritura. Pero aquí ni tienen. Es muy interesante esa observación. Sí, David. Estudié yo durante 2 años en una institución católica, y teníamos una clase que era el canon católico romano. Entonces sería importante que para la visión católico romana también existe el término apócrifo, pero pues, se entiende de manera diferente, porque en el Antiguo Testamento, que es donde están todos aquellos libros que no se encuentran en las Biblias evangélicas, protestantes, etc., ellos les llaman a esos libros o de alguna manera piden que se refieran a ellos como deuterocanónicos y apócrifos, a lo que efectivamente se une tanto el pensamiento evangélico como el pensamiento católico romano en cuanto a desaprobarlos. O sea, la apocrifidad, por decirlo de alguna manera, y la deuterocanonicidad, para ellos es un parteaguas muy importante. O sea, lo que está en su Biblia, cuando mucho puede calificarse como deuterocanónico, no como apócrifo, porque entraría dentro de otro orden peyorativo. Sí, apócrifo es una palabra despectiva. O sea, pero repito, apócrifo, o sea, los libros apócrifos del Nuevo Testamento son apócrifos para los católicos, para los ortodoxos, para los luteranos, para los reformados, para los evangélicos, ¿ok? Entonces, en el Nuevo Testamento no hay debate. El debate está en el Antiguo sobre deuterocanónicos, apócrifos, etc. Los que llamamos nosotros apócrifos, ellos llaman deuterocanónicos, los que ellos incluyen. Pero aquí no hay debate. Pero como Lalo hizo ver, a pesar de haber rechazado estos, pues reciben algo de su enseñanza sin base bíblica. Sí. Sigue siendo la misma tentación de llenar los huecos, ¿no? Y si alguien ya inventó algo, pues ¿por qué no llenar un hueco? ¿No? Exacto. Sí, entonces no pudieron resistir la tentación de llenar huecos. Bien, vamos a seguir porque ya estamos llegando a la conclusión de esta hora. Hay unas pocas cartas que presumen ser de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo dice, la carta que mandé a la Odisea, ¿dónde está? Pues no sabemos, entonces alguien tomó la iniciativa de hacerla. Entonces, otra vez llenar un hueco, ¿no? Hay algunos imitadores de Apocalipsis también. Y hay dichos no escritos, ágrafa, que significa pues, no escrito, ágrafa, que supuestamente son cosas dichas por Cristo. Y aquí estamos en algo muy importante para los ortodoxos orientales, porque ellos presumen ser los guardianes de tradiciones dominicales, o sea, del Señor, que no están en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, nosotros siempre hemos creído esto porque viene de la palabra, de la boca de Cristo. Ok, pues sabemos que Cristo dijo muchas cosas que no están en la Biblia. Juan mismo lo dice, ¿no? O sea, Él hizo muchas cosas y el libro entero no sería suficientemente grande para contener todo lo que Él ha hecho. Sabemos que Él ha dicho otras cosas. Y Pablo en una ocasión cita que
que trabajador es digno de su salario, que no está en los evangelios, pero Pablo refiere, no, más bien él dice, más bien mejor que recibir. Sí, mejor, más bendecido dar que recibir. Gracias, Lalo. Fue el dicho dominical, o sea, del Señor, que no está en el Nuevo Testamento, o sea, en los evangelios. Entonces sabemos que él dijo muchas otras cosas, pero es imposible confirmar hasta la fecha pues la transmisión de estas cosas, y sobre todo cuando son cosas que introducen elementos que no están en el Nuevo Testamento, o sea, introducen otras prácticas u otras creencias más allá del Nuevo Testamento. Pues hay que tener mucho cuidado porque tenemos que basarnos en lo escrito. Bien, pues yo creo que es todo para esta primera sesión sobre el canon. Tomamos un descanso y luego regresamos a hablar de la crítica textual. También la cuestión de los destinatarios originales, los temas principales, cuestiones de interpretación, y también pues algo del texto y cómo nos llegó el texto de tal libro, y cuál fue la composición, qué sabemos de la composición del libro y el estado actual de ese libro. Bien. Como no hay un curso sobre introducción general, vamos a tener que robar la primera sesión de este curso para hablar de cuestiones de introducción al Nuevo Testamento. Tendremos que hacer lo mismo en el Antiguo Testamento. El año pasado nos enfocamos en temas históricos, temas teológicos. Ahora estamos llegando pues al final del año pasado empezamos con hebreo y hermenéutica. Y esos dos cursos son básicos para los cursos del resto de este programa de seminario, porque en cada Muy buenos días, feliz año. Bienvenidos a este curso que es de introducción a los evangelios, y este es el primer curso de introducción bíblica, y pueden sacar sus descripciones del curso. Vamos a revisar esto y luego vamos a hablar de qué es introducción bíblica, y luego vamos a empezar con el tema de hoy. Pero primero vamos a orar y pedir que Dios bendiga este curso. Señor, gracias te damos por otro año, por otra oportunidad de estudiar tu palabra, y gracias por este curso sobre los evangelios, y te pedimos que tú nos ayudes a entender mejor el evangelio de Jesucristo y estos 4 evangelios que tú nos has dado por Cristo Jesús. Amén. Amén. En un seminario, introducción tiene una hermenéutica, y hasta la fecha solamente uno me ha entregado su tarea final, porque yo les devolví a todos para que siguieran puliendo. Y está bien, voy a seguir aceptando estos porque fue como un experimento, un primer intento, pero durante este año van a estar puliendo sus capacidades exegéticas. Y todo lo que vimos en hermenéutica pues tiene que aplicar aquí en el ensayo exegético. Si no tomaron hermenéutica, pues tienen doble tarea. Entonces tienen que tomarlo durante este curso, pues por internet, todo está ahí. Entonces, porque tienen que tener esas enseñanzas primero. Textos principales, los 4 evangelios. Vamos a estar leyendo los 4 evangelios otra vez. Algunos de ustedes los han leído múltiples veces. Perfecto, pues vamos a leerlos otra vez, y quizás con otro ojo, con otro enfoque, buscando quizás algo que no hayamos buscado antes. Un significado bastante definido, y hay introducción general y hay introducción especial. Introducción general normalmente es introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. En este seminario no tenemos cursos apartes que son introducciones generales. Entonces tenemos que llenar ciertos huecos en los diferentes cursos de introducción especial.
Y en las introducciones generales cubrimos temas como el canon, la formación del canon, la transmisión del texto, el estado actual del texto, la historia del texto, cómo nos llegó a nosotros. También en la introducción especial no estamos estudiando, y esto a veces es una desilusión para los alumnos, no estamos estudiando los evangelios, digamos, párrafo por párrafo. Más bien estamos estudiando cosas que nos ayudarán a entender los evangelios. Estamos dando una introducción al género, al autor, cada uno de los cursos de introducción bíblica va a haber un ensayo de exégesis. Entonces ahí van a aplicar lo que aprendieron en hermenéutica, hebreo, si es Antiguo Testamento, y griego, que está ofreciéndose actualmente con este curso también. Muy bien, entonces vamos a ver aquí en la descripción del curso, y dice asistir a las clases. Pues es básico, ¿no? Participar en las conversaciones durante las clases, leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase. Yo no estoy para darles toda la información aquí, mucha de la información ustedes van a leer. Entonces es primordial, es muy importante que lean antes de entregar las tareas en las fechas asignadas, y esto requiere obviamente que lean antes de. Y luego hacer un ensayo exegético estoy poniendo 7 a 10 páginas de un breve texto de los evangelios. Y fue el año pasado el experimento con